Buenas tardes, bienvenidas, porque estáis mayoría, y bienvenidos un año más a esta conmemoración del Día de la Escritora. El Ayuntamiento de Marmolejo celebra por quinto año consecutivo este acto, sumándose así a la convocatoria de la Biblioteca Nacional de España con la finalidad de visibilizar la labor y el legado de las mujeres a lo largo de la historia en el mundo de la escritura. Además, como todos los años, se organiza en octubre, en torno a la festividad de Santa Teresa de Jesús y al Día de la Biblioteca. Una conmemoración que en este año 2022 hemos llenado de actividades durante toda esta semana. De esta forma, del lunes 24 al viernes 28, se van a suceder diferentes propuestas que ya comenzaron ayer con el rastrolibro o el cuentacuentos para toda la familia. Una forma de celebrar con todo el pueblo de Marmolejo nuestro amor por la lectura, por los libros y de difundir también los servicios que se prestan desde la Biblioteca Municipal de Marmolejo. Aprovecho este atril para animar a todas las personas que hoy nos estáis viendo a haceros socios y socias de la Biblioteca Municipal, para recibir también un pequeño obsequio personalizado. Un año más, decíamos antes, recuperamos la palabra de mujeres escritoras que en sus textos reflejan sentimientos, búsqueda y lucha. Mujeres valientes, cuya obra en muchas ocasiones fueron ignoradas y que hoy rescatamos aquí para rendirles un sentido homenaje. El lema de este año, antes, durante y después de la guerra, es un homenaje al papel fundamental que han cumplido ellas en situaciones de conflicto bélico y ayuda también a reflexionar y contemplar con otro ojo una situación de sufrimiento y de soslayo, pero también de generosidad y compromiso para con toda la sociedad. En esta ocasión, la mayoría de los textos seleccionados pertenecen a autoras de nuestro país, pero también a escritoras de Latinoamérica, a escritoras determinantes para entender nuestra historia contemporánea. Todos estos textos abarcan la mayoría de conflictos bélicos ocurridos a los dos lados del Atlántico durante los siglos XIX y XX. Esta tarde podremos disfrutar de la escucha de textos de dramaturgas, novelistas, periodistas o profesoras, autoras tan indispensables como María Teresa de León o la recientemente fallecida Almudena Grandes, pero también tan necesarias como Juana Doña o Aída Cartagena Portalatín. Como en otras ocasiones, no pueden faltar autoras imprescindibles de nuestra literatura, mujeres con las que crecimos y afortunadamente están creciendo también las nuevas generaciones amantes de la lectura. Por ello, se han seleccionado textos de grandes escritoras infantiles y juveniles como Laura Gallego. También hemos querido contar con la participación de dos autoras, digamos que noveles, que han sido premiadas en algunas de las ediciones del Concurso Nacional de Literatura de Marmolejo, con Paqui Lozano con su relato Chica Infancia y con Irene Vicaria con Hasta luego Camastrón. Porque el compromiso del Ayuntamiento de Marmolejo con la cultura en general y con la literatura es concreto y firme. Y de ese compromiso nacen el Concurso Nacional de Relato Corto Armando Palacio Valdés y el concurso de relato y poesía con motivo de nuestro 27 de mayo. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo queremos agradecer también a cada una de las instituciones que este año participa en este acto, a la Escuela de Adultos Entre Olivos, a la Asociación de Mujeres Úticas y a la Residencia Escolar La Granja, así como a cada una de las mujeres y niñas que han prestado su voz para dar vida a la obra de la escritora seleccionada. Y, por supuesto, a todas las personas aquí presentes, darles las gracias y desearles que disfruten con cada autora, cada texto y cada palabra que se escuchará esta tarde y que sigan abriendo sus mentes y sus corazones a la literatura. Muchas gracias y que disfrutéis. María Teresa León, Logroño, 1904, Madrid, 1988. Durante el periodo anterior a la Guerra Civil, desarrolló una intensa actividad al lado de su marido Rafael Alberti, con el que dirigió la revista Octubre. Ya en plena guerra, realizó numerosos montajes teatrales. En su obra literaria destacan relatos como Morirás lejos,
novelas como Contraviento y Marea y biografías como Doña Jimena Díaz de Vivar o El Cid Campeador. Texto de su obra Memoria de la melancolía. Da voz Irene Vicaria Lara. El fin de nuestra guerra fue tan espantoso como esas tragedias colectivas que luego ocupan lugar en la escena. Pensad en los miles y miles de seres que se acercaron en Alicante hasta la orilla del mar, convencidos de que no iban a ser abandonados por los países democráticos, convencidos de que llegarían a los barcos que no llegaron nunca. Pensad en los suicidios de la desesperación, en la agonía de los que se tiraban al agua para alcanzar la lancha del barco inglés que llegó con la orden de no recoger estrictamente nada más que a los miembros de la Junta de Defensa de Madrid. ¿Y los otros? Carlota O'Neill del Amo, Madrid, 1905, Caracas, 2000. Fue una escritora y periodista feminista española, esposa del capitán Virgilio Leret, ejecutado tras oponerse a la sublevación de 1936 en Melilla. Pasó casi 5 años en prisión, partiendo posteriormente al exilio. También escribió bajo los seudónimos de Carlota Lionel y Laura de Noves obras como Historia de un beso, La triste romanza de amor de Franz Schubert o Esposa fugitiva. Texto de su poema Las llaves, de su obra Romanza de la reja. Da voz Susana Jurado Ruiz. Tlin, tlin, tlin. Ellas tienen su idioma, su musicalidad. También poseen psique, al menos se la atribuyen los presos. Salen al encuentro del prisionero, cantando su romanza triste, y en la toma de contacto de su sonido se presiente toda la cárcel. No se las olvida jamás. Juana Doña, Madrid, 1918, Barcelona, 2003. Fue una dirigente comunista, feminista, sindicalista y escritora española que publicó diversos libros sobre su experiencia durante la Guerra Civil, así como su paso por la cárcel tras terminar. Entre sus obras podemos destacar Mujer, Desde la noche y la niebla o Gente de abajo. Texto de la introducción de su obra Desde la noche y la niebla. Da voz María Vallejo. Hace 10 años, cuando escribí este relato, ya me urgía que se conociera todo el horror de 20 años en las cárceles franquistas de mujeres. Tenía la buena pretensión de que alguna editorial hiciera una edición pirata, pero las editoriales no hacían piratería, tratándose de una cosa de mujeres. Decían que no estaba el horno para bollos, y así era. Pero por aquella época ya circulaban por el país libros, testimonios, denuncias, relatos y toda clase de escritos contra la dictadura. Se contaban las epopeyas de las cárceles masculinas y las heroicidades de sus protagonistas. Se rompía el cerco de la censura y en la más negra clandestinidad se divulgaban acciones y sufrimientos protagonizados por las luchadoras hombres. Rara vez se hablaba o escribía sobre las heroicidades de las luchadoras mujeres. Aída Cartagena Portalatín, República Dominicana, 1918, Santo Domingo, 1994. Poeta, narradora y ensayista, es una de las pocas escritoras dominicanas que logró levantar e imponer su voz en un medio literario predominantemente masculino, la poesía. Entre sus obras podemos destacar poesías como Una mujer está sola o La voz desatada, o novelas como Escalera para Electra. Texto de su poema Cantan a la Mirabal, de su obra Llane a Terra. Da voz Teresa Vallejo. Estaba Minerva, estaba Patria, estaba María Teresa, estaba la Mirabal encendido en cada pecho, el dolor, la cruz, chorro de sangre, los ojos lágrimas, de tantos huesos, ceniza, de tantos muertos bajaban por sus 3 caras. Rosario Castellano,
México 1925, Israel 1974. Fue una escritora, periodista y diplomática considerada una de las literatas mexicanas más importantes del pasado siglo. Recibió numerosos premios por algunas de sus obras como Balún Canán, Ciudad Real o Lívida Luz. Texto de su obra Monólogo en la celda. Da voz Purificación Medina González. Se olvidaron de mí, me dejaron aparte. Y yo no sé quién soy, porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser mirándome. Dentro de mí se pudre un acto, el único que no conozco y no puedo cumplir, porque no basta a ello un par de manos. El otro es el espacio en que se siembra, o el aire en que se crece, o la piedra que hay que despedazar. Carmen Martín Gaite, Salamanca, 1925, Madrid, 2000. Escritora española considerada una de los valores más firmes de la literatura española posterior a la Guerra Civil. Sus obras se centran en el análisis de las relaciones entre individuo y colectividad. Entre ellas destacamos Entre visillos o Usos amorosos de la posguerra española. Texto de su obra Usos amorosos de la posguerra española. Da voz Daniela Torres. Al concluir la Guerra Civil Española, yo tenía 13 años y toda la década siguiente, durante la cual pasé de niña a mujer. Empecé a alternar con personas del sexo contrario y terminé mi carrera de letras en Salamanca. Estuvo marcada por una condena de despilfarro. La propaganda oficial encargada de hacer acatar las normas de conducta que al gobierno y a la Iglesia le parecían convenientes para sacar adelante aquel periodo de convalecencia, insistía en los peligros de entregarse a cualquier exceso o derroche. Y desde los púlpitos, la prensa, la radio y la aula de la sección femenina se predicaba la moderación. Los 3 años de guerra habían abierto una sima entre la etapa de la República, pródiga en novedades, reivindicaciones y fermentos de todo tipo, y los umbrales de este túnel de duración imprevisible por el que la gente empezaba a adentrarse, alertada por múltiples cautelas. Almudena Grande, Madrid, 1960, Madrid, 2021. Escritora española, una de las más relevantes de las últimas generaciones, con títulos a sus espaldas tan significativos como Las edades de Lulú y Malena es un nombre de tango. Texto de su obra Inés y la alegría. Da voz Gemma María Santiago Vicaria. Ingresé en la casa de venta como una más, otra presa anónima entre miles de reclusos de la misma condición, abandonada a su suerte en unas condiciones más duras que la intemperie. Lo que comíamos no era comida, lo que bebíamos apenas nada. Tampoco había agua para lavarse. Y la menstruación era una tragedia mensual que poco a poco, eso sí, fue remediando la desnutrición. Pasábamos tanta hambre que antes o después las más jóvenes acabábamos perdiendo la regla. Matilde Elena López, El Salvador, 1919-2010. Fue una de las escritoras salvadoreñas más importantes del pasado siglo. Obtuvo numerosos premios y reconocimientos por algunas de sus obras, repletas de ensayos y poemas, como Bajo un signo oscuro, Triste o El momento perdido. Texto de su poema Pasionaria, de su obra Escondida. Da voz Amparo Lozano Villar. Hija del pueblo en sus esencias claras, lirio encendido y ángel vengador. Tú eres España y más que España, el mundo en sus más altos sueños fraternales. Tu rostro noble, tu sayal humilde, recorrerán los mármoles desnudos. Relatan los mineros de Vizcaya tu leyenda de luces prodigiosas. La cárcel, la condena, la tortura que ha probado el metal de tu estatura. En Madrid,
En Toledo, en toda España, en la dura defensa combatiente, se levanta tu voz de exactos timbres, campana bien fundida en recio yunque. Luisa Carnés, Madrid, 1905, México DF, 1964. Fue una novelista y periodista española, autora invisibilizada de la generación del 27. Algunas de sus obras, así como artículos y cuentos, fueron escritas antes de la Guerra Civil. Es el caso de una de sus grandes obras, Tea Rooms, Mujeres Obreras. Tras su exilio siguió publicando obras como El Eslabón Perdido o 13 cuentos. Texto de su obra De Barcelona a la Bretaña francesa. Da voz Mónica Fernández. Cuando se llega hoy al comedor colectivo, echa una de menos a muchos compañeros. A medida que las fuerzas invasoras se aproximan a Barcelona, las fábricas y los sindicatos van quedando vacíos. Los obreros y los dirigentes políticos y sindicales cambian los instrumentos de trabajo y los puestos de dirección por el fusil. Millares de mujeres son incorporadas al trabajo por el gobierno Negrín. María de la Hoz Lejárraga, La Rioja, 1874, Buenos Aires, 1974. Fue una escritora y feminista española más conocida como María Martínez Sierra, seudónimo que adoptó a partir de los apellidos de su marido, Gregorio Martínez Sierra, y bajo cuyo nombre escribió gran parte de su obra. Algunas de las obras que sí firmó con su nombre son La mujer en la República o Una mujer por caminos de España. Texto de su obra Cartas a las mujeres de España. Da voz Juana Barragán Martínez. Espérate que tú tienes que bajar, si no. Señoras y paisanas mías, ¿saben ustedes que antes de estallar en la Europa la inaudita catástrofe de la guerra actual, que no deja lugar a los que piensan más que para pensar en el horror de la matanza y destrucción diaria, eran ustedes, las mujeres, uno de los problemas más apasionantes del mundo moderno? Isabel Oyarzábal Smith, Málaga, 1878, Ciudad de México, 1974. Más conocida como Isabel de Palencia, fue una traductora, periodista, escritora, actriz y diplomática española. Fundó la primera revista exclusivamente femenina de España, La Dama y la Vida Ilustrada. Entre sus numerosas obras destacan El sembrador sembró la semilla o En mi hambre mando yo. Texto de su obra En mi hambre mando yo. Da voz Josefa Rodríguez. La guerra se había perdido, ya no había modo de ignorarlo, y menos que nadie él. Él que llevaba cosido entre los forros de la chamarra un documento que le habían entregado en la zona enemiga y que era contestación al mensaje que días antes había llevado a una persona que estaba ayudando a la República tras las filas de combatientes. La elección del mensajero para tal menester había recaído en Ramón y, orgulloso de la confianza depositada en su persona, había salido para el campo rebelde, acompañado de dos oficiales jóvenes de probada lealtad. Arrastrándose por el enlodado terreno durante 2 noches consecutivas, habían llegado al lugar en donde debía de celebrarse una entrevista con quien les daría la contestación a las preguntas que llevaban ellos. Laura Gallego, Valencia, 1977. Es una autora española de literatura infantil y juvenil especializada en temática fantástica. Entre sus obras podemos señalar Las Crónicas de la Torre o Sara y las Goleadoras. Texto de su obra Finis Mundi. Da voz Nerea Uzanga. Ahora comprendo por qué me has contado todo esto a mí. Pero suponiendo que eso sea cierto, ¿por qué crees que la humanidad merece seguir viviendo? Tú te has criado en un monasterio, no sabes nada del mundo real.
No has visto a la gente morir de hambre, trabajar de sol a sol para alimentar a hijos y luchar para que sobrevivan al próximo invierno. No has visto la miseria de los apestados, el miga ante un ataque vikingo en las costas de Normandía. No has visto cómo dejan los señores los pueblos por donde pasan si los campesinos no pagan lo que dicen ellos que se debe. ¿Y qué hacen los poderosos? El imperio y el papado se pelean por el poder mientras el pueblo muere de hambre. El rey de Francia se halla al borde de la excomunión y la iglesia está encendida. Los españoles luchan contra el Islam, que avanza cada vez más. ¿Para qué prolongar el sufrimiento, la miseria, la enfermedad y el hambre? El mundo está viejo, dice. Déjalo morir. Irene Vicaria Lara, nacida en Marmolejo en 1999, es graduada en Enfermería por la Universidad de Extremadura y aficionada a la lectura, especialmente la juvenil. En este año 2022 participó por primera vez en un certamen literario, el de Marmolejo, quedando en el primer puesto. Ganadora de la segunda edición del concurso de relato corto Así hablamos, así somos, con el relato Hasta luego, Camastrón. Texto galardonado con el premio al mejor relato del segundo concurso de relato y poesía Así somos, así hablamos. Da voz Antonia Lara. En los 21 años que pasé a su lado, a mi abuelo nunca le faltó una sonrisa cada vez que nos veíamos. Nunca recibí una mala palabra ni una voz alzada de su parte. Aún así, era la persona que más me corregía y me aconsejaba. Mi abuelo Alfonso ha tenido y tiene un papel clave en mi vida, a pesar de que hace ya casi 2 años que no nos chinchamos. Mis recuerdos de cuando era niña están todos acompañados por mi abuelo, ya que los veranos y los fines de semana daban para mucho. Lo recuerdo como un trabajador incansable, siempre en su huerto, con su sombrero de paja espeluznado, su chamergo azul y todo empantanado de apechusques, siempre pendiente de que cada planta pudiera salir adelante para así poder mantener a su familia. Paqui Lozano Ribillas, nacida en Marmolejo en el barrio de Belén en 1968. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Ejerce como profesora de lengua castellana y literatura de ESO y bachillerato desde 1994. Es una apasionada de la literatura y más aún de la lengua. Ganadora del primer concurso de literatura Así hablamos, así somos en el año 2021 con el relato Chica Infancia. Texto galardonado con el premio al mejor relato del primer concurso de relato y poesía Así somos, así hablamos. Da voz Paqui Lozano Ribillas. Yo siempre iba con los mayores a beber agua. Las probaba todas como si fuese un ritual. San Luis, Buena Esperanza y la Agria la última. A los demás no les gustaba el sabor peculiar. Sabe a hierro, tiene gas, qué mala. Todo se mezclaba en mi paladar, de forma que ahora, cuando vuelvo a beber, me transporta a mi infancia y a su felicidad. El tiempo parecía detenerse, no se tenía en cuenta, hasta que un mayor nos decía que debíamos irnos a casa. Un ratito más, una chispa. Intentábamos hacer la panilla, pero las palabras de un mayor eran sagradas. Seguía el juego. Seguía el juego, los empujones, la parada en el pilar, el paso por la granja, hasta llegar a casa. Todas estas vivencias se retenían en la memoria de nuestra felicidad, de forma que cada vez que olemos, escuchamos o visitamos el balneario, nos remontamos inexorablemente a nuestra infancia y los recuerdos se agolpan sin cesar, sobre todo cuando ahora lo visito y no puedo evitar contar una y otra vez mis recuerdos. Y es que me voy haciendo mayor, o como diríamos en el pueblo, tienes más años que la esquina de los Solises. Bueno, pues ya con esto llegamos a su fin. Muchas gracias y buenas tardes. Con este último relato de nuestra vecina Paqui Lozano terminamos este acto dedicado a las mujeres escritoras. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo preparamos con mucho esmero cada año este acto. Tal y como ya ha explicado mi compañero Rafael Valdivia,
con mucho esmero y contando con la mayor participación femenina posible, porque el objetivo no es otro que disfrutar y hacer disfrutar a las personas que aman la literatura, a aquellas a las que les gusta especialmente conocer nuestras voces femeninas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como yo y que incluso se hayan quedado con ganas de conocer más de las obras que se han seleccionado. Creo que todas ellas pueden encontrarse en la Biblioteca Municipal de Marmolejo, a la que les invito a acercarse. Seguro que para muchas personas de las aquí presentes ha sido todo un descubrimiento de autoras que reflejaron en estos libros su vivencia, miedo, sueños y esperanza. Con sus palabras hemos podido escuchar un alegato a la paz y a la búsqueda de un mundo más justo e igualitario, donde los conflictos bajo las armas desaparezcan. Las mujeres han pasado desapercibidas en muchas áreas de nuestra historia y, cómo no, también en las guerras. Por eso, hoy me gustaría terminar este acto con las palabras de Juana Dueñas, una de las escritoras que hoy hemos podido escuchar en la voz de una de las participantes. Porque, como ella decía, las mujeres no han sido un grano de arena en la lucha de resistencia, sino muy al contrario, sin la participación abnegada de miles de mujeres en todos los frentes, desde la pasividad silenciosa, traducida en el descanso del guerrero, hasta la guerrilla, pasando por la participación activa de la lucha clandestina. Hoy no se habría conquistado este derecho de presentarnos con nuestros nombres. Muchas gracias y buenas tardes.